primera vez que iba a leer la palabra, ¿no? Y además la versión mía no es igual que la de ustedes. La mía es mejor. Me dijo el pastor vuestro, me da mucha alegría estar aquí, viene para escucharlo, y que como decía él, y a Claudia también, y tiene un pastorazo, un gran pastor, ¿verdad? ¿Sí o no? No me quiere decir así sea, ¿no? Así sea que sea un buen pastor. Así sea. En el futuro. Pues hace un gran esfuerzo él para atender la iglesia, porque él hace otras cosas. Santiago capítulo 1. Es así, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1 al 3. La versión mía dice Jacobo, que es el mismo. En el griego es Jacobo. Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías. La vuestra dice Jesucristo, es lo mismo. A las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, no es una carta a una iglesia, y más que una carta parece un tratado, y parece Santiago parece una colección de discursos de Santiago, porque dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas. La versión mía dice cercados. ¿Cómo dice la vuestra? Halléis. La palabra más cerca es cercado. Hay veces que uno se encuentra rodeado, cercado, y no sabe cómo salir. Sabiendo que vuestra prueba produce fe. O sea, que la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es un poquito diferente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos, dice que la prueba de vuestra fe produce un carácter aprobado. Un carácter, uno quiere carácter. Que Dios lo bendiga. Ese no es el texto que tú vas a predicar, ¿no? ¿Ese es? Gracias, pastor. Pensé que era Voy a tomar asiento. No, este es el texto. Hice los comentarios porque pensé que era la lectura, no digo nada. No, si no, pues lo que pueden sentarse, mi amado hermano. Lo único que puedo decir ahorita, pues es amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, qué lindo es tener acá hermanos tan queridos como son cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar este tema hermoso, una fe auténtica y coherente. Cuando pensaba en este tema, pensaba que es extraño en el mundo personas que les gusten las imitaciones. A todos nos gusta lo auténtico, nos gusta lo verdadero. Pero hay personas en el mundo que se conforman con imitaciones. Eso no debe de ser así en cuanto a la fe. Es mejor y más nos vale que estemos en la fe verdadera y auténtica. ¿Sabe por qué? Porque la fe en el Señor, o la fe salvífica, o nuestra confianza en el Señor, es algo que nos ayuda para esta tierra, para este tiempo, pero también para la vida venidera. Entonces el tema es una fe auténtica y coherente. El pastor leyó ya los versículos, Santiago del 1 al 14, y es interesante porque Santiago, el hermano o el medio hermano de Jesús, un hombre que al principio no creía en Cristo, no tenía fe en el Mesías, en el Señor, ahora ya como un miembro de la iglesia, con el sello del Espíritu Santo, anima a los hermanos en el mundo entero. Como bien decía el pastor, no era una carta a una iglesia, sino es una carta universal para animar a aquellos hombres, a aquellos creyentes en Cristo,
aquel tiempo, cuando la iglesia comienza, cuando la persecución era intensa. Pero no solamente a ellos, sino también a nosotros. Hoy que nosotros estamos acá luchando la buena batalla de la fe, esta palabra es para nosotros también. Y es interesante poder entender los misterios y poder entender cómo es el caminar cristiano. Porque por ahí se nos ha vendido la idea que vienes al Señor y entonces paras de sufrir. Pero en la fe, en el camino de Dios, vienes al Evangelio y creo que comienzas a sufrir de una manera diferente porque empiezas a agradar a Dios y empiezas a vivir una vida espiritual. Por lo tanto, eso hay una oposición entre la vida que teníamos antes y la nueva vida que el Señor espera que vivamos hoy. Quizá la persecución de hoy no sea como la de aquellos tiempos, aunque hay lugares en el mundo donde hacer lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente firmar nuestra carta de muerte. Hay muchos cristianos, muchos hermanos nuestros que están siendo perseguidos y quizá esto sea más interesante para ellos, ¿verdad? Porque es una carta de aliento, de ánimo para aquellos que quieren vivir la verdadera vida cristiana. Espero que el Señor, que Él nos hable y nos fortalezca y que podamos de una manera certera poder tener una fe auténtica y coherente. Porque hay fe fingida, pero la fe que agrada al Señor es una fe que es coherente, que es auténtica. Voy a leer nuevamente el pasaje. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y aquí viene el mensaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cercados, dice la Biblia textual, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 4, que no lo leímos, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Señor y Dios, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamado. No podemos decir otra cosa más que: heme aquí, Señor. Habla, porque tu siervo oye. Permite, Señor, que esta palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y que pueda dar el fruto esperado por ti. Bendícenos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos llevan un año en el Evangelio? Es un año. Allá hay una hermana que tiene un año en el Evangelio. ¿Alguien tiene 2 años? 3 años? 10 años. 10 años en el Evangelio. 20 años. Mi esposa, levanta su mano. Tenemos 20 años. Allá 20 años. Allá, ¿alguien más que tiene más de 20 años? ¿Hermana tiene? 25. 25 años, hermano pastor. Estoy sacando la cuenta ahora, de 65 hasta ahora, ¿cuánto es? Bastantes años. Como casi 50, ¿no? ¿Cuánto? 40 y pico, 50. Sí. Entonces nos damos cuenta que la vida cristiana, al principio cuando venimos nos parece extraño, ¿verdad? Incluso los nuevos en Cristo, cuando venimos a la fe, decimos, pareciera que hoy me está yendo peor que antes. Y es porque como niños espirituales no entendemos que estamos en una lucha, estamos en una batalla, y que ahora lo que antes nos satisfacía, lo que antes con mucha naturalidad hacíamos, hoy es una oposición, hoy es algo diferente. Ahora hay una ley en nuestro corazón, dada por el Espíritu Santo, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Antes no, andábamos sin Dios, sin esperanza, y no nos redarguía el pecado, pero ahora comenzamos a ver
esa lucha dentro de nosotros. La vida cristiana verdadera está llena de retos y de circunstancias que son incomprensibles a veces. ¿Por qué incomprensibles? Porque nosotros decimos, si Dios está conmigo, si el Todopoderoso está a mi lado, ¿por qué me suceden estas cosas? Y ahí es donde tenemos que empezar a madurar. Creo que este es el punto donde muchos abandonan la fe, porque no se dan cuenta de esto que Santiago está diciendo, de cómo es el trato de Dios para con sus hijos, de cómo es el crecimiento y la madurez cristiana. Cuando venimos a Cristo, mis amados hermanos, la lógica queda en segundo lugar. No es lógico a veces, ¿verdad? La lógica nos dice que si caminamos con Cristo, estaremos a salvo de todo tipo de problemas. Pero la Biblia nos dice que lo que nosotros llamamos problemas, el Señor le llama pruebas. Pruebas que cuando son vencidas, nuestra relación con el Señor crece y crece. Cuando usted tenga la prueba, cuando usted tenga enfrente de usted la circunstancia y la dificultad, eche mano de la palabra de Dios. Practique lo que sabe, confíe en el Señor y le empezará a encontrar el gusto a esto. Y decir, wow, el Señor se glorifica en medio de las pruebas. Y podemos ver que la palabra de Dios no es meramente letra, sino que se convierte en rema, se convierte en realidad cuando nosotros lo practicamos. Pero debemos de tomar en serio la vida cristiana y debemos de tomar cualquier circunstancia en una oportunidad para crecer. Ojo, cuando somos niños a veces no podemos distinguir entre el bien y el mal. Un niño que gatea, toca veneno con sus manos, lo primero que hace es llevarse esa mano ¿dónde? A la boca, sin saber que eso le va a causar la muerte por ignorancia. Cuando nosotros somos niños en Cristo, a veces tenemos problemas, circunstancias o pruebas que a veces en vez de atravesarlas, lo que hacemos es huir o es pensar que Dios no nos va a ayudar. El apóstol Santiago, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta epístola para animar a los creyentes judíos dispersos fuera de Jerusalén a que no se desanimen. En aquel tiempo había una persecución feroz. Ser cristiano, decir que Jesucristo es el Señor, era firmar su sentencia de muerte, porque se rebelaba con el César, se rebelaba al mundo, y así era la persecución. Santiago les escribe y les anima para que sean fieles a Dios y que se encuentren con valentía en medio de las pruebas. Hay un punto importante aquí y quiero compartirlo con ustedes. Sé que la mayoría de esta iglesia son nuevos en la fe, y cuando vengan las circunstancias puede ser que usted no comprenda. Le he titulado el punto número 1, entendiendo mi nueva vida en Cristo. Entendiendo. Es importante eso, entender. Como pastor no podemos estar ahí. Quisiéramos, al igual que los padres, quisiéramos que nuestros hijos no se golpearan, ¿verdad? Cómo nos duele cuando el niño comienza a caminar. Ustedes van a experimentarlo dentro de poco. Pero es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Y como pastor a veces, cuando viene una persona nueva a la fe, oramos y le pedimos al Señor por ellos y decimos, quisiéramos que no sufrieran. Y por eso ese eslogan tan famoso, ¿verdad? Paren de sufrir. Pero no, es a través de las pruebas, es a través de las circunstancias que vamos aprendiendo a caminar, vamos aprendiendo a depender de Dios. Mire, reconocer de quién somos y a quién le servimos nos fortalecerá en el momento de la prueba. ¿Qué dice el primer versículo? Santiago, siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios. Aquí, en este punto quisiera detenerme. Santiago, siervo. Hay algo muy interesante, hermanos.
Creo que uno de los puntos más importantes para nosotros fortalecernos en nuestra fe es ser humildes y poder presentarnos como lo que realmente somos. Santiago, hermanos, era el hermano, un medio hermano de Jesús. Y en toda su carta usted puede ver que no asoma por ningún lado esa presunción. Nosotros quizá hubiéramos puesto por algún lado la idea, oye, yo fui medio hermano del Señor, ¿verdad? Si usted es hermano del presidente o familia, de alguna manera si escribe un libro por algún lado, usted va a tener que poner, ¿saben quién soy yo? Él es mi familiar. Pero no vemos eso en Santiago. Santiago se presenta como un siervo. Y eso es importante, hermanos, la humildad ante todo. Siervo es alguien que está bajo autoridad, un siervo. Y dice, siervo de Dios. Y nosotros lo podemos leer así rápido, pero él hace una distinción. Siervo de la divinidad suprema. Son puntos importantes que nos ayudan para cuando venga la prueba o lo que usted está pasando ahorita. Usted dice, está bien, yo no me enfoco en la prueba, yo soy un siervo de la autoridad suprema. Más allá de ahí no hay más. Entonces eso es importante para fortalecer nuestra fe, para que en medio de la prueba podamos salir airosos. Dice, del Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Él hace una pequeña distinción aquí, de Dios y del Señor Jesucristo. En primer lugar, colocarnos como siervos, adoptando una posición humilde y sumiso ante nuestro Señor, de quien vienen las órdenes, pero también su tierno cuidado. La palabra siervo viene de la palabra griega doulos, que ya lo dije, significa esclavo. Significa, Santiago dice, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se consideraba como un sujeto total, su voluntad a Dios y a Jesucristo como propiedad. Porque los dos, habla de Cristo, habla de Dios, porque los dos son deidad y se les debe lealtad. Se les debe lealtad. Santiago se presenta como siervo de ambos, de Dios y de Jesucristo, es de los dos. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en una cultura cristianizada, lo cual quiere decir que mucha gente sabe de Dios, conoce mucho de las doctrinas fundamentales de lo que nosotros predicamos, pero no van a la iglesia, no aman a Cristo, no aman a Dios. Sin embargo, usted les pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Qué dicen ellos? Sí, por supuesto. Pero cuando usted le habla del Señor Jesucristo, inmediatamente rechazan y dicen, no, yo no soy religioso. ¿Sabe por qué? Dios es un Dios genérico. Cualquiera cree en Dios. Yo a Dios le pido. ¿Cuál Dios? Pero cuando nos enfocamos en Cristo ya es más personal la relación. Muchos dicen creer en Dios, pero rechazan a Cristo. ¿Nunca ha visto usted eso? Cuando estudiaba estos pasajes veía es algo extraño, ¿verdad? Aman a Dios, creen en Dios, pero con Cristo no quieren nada, o de Cristo no quieren saber. La mayoría de los judíos, cuando Santiago les escribe, esos judíos no tenían problemas en reconocer a Dios como Padre, pero sí tenían problemas en reconocer a Cristo como Dios. Por eso Santiago les dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Acuérdense, a Cristo lo mataron, a Cristo lo humillaron, no creyeron en Él. Pero ahora este mensaje iba dirigido para los cristianos. Como padre, ellos no rechazaban a Dios. Hoy cualquiera se refiere a Dios como padre, pero no quiere nada con su Hijo Jesucristo. Sin saber que al rechazar al Hijo, también rechaza al Padre. ¿Qué dice la palabra del Señor?
Pase la otra. Primera de Juan 2, 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? En esa versión dice el Mesías, ¿verdad? Todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el ungido, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que tiene al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Santiago menciona a los dos para el beneficio del judío inconverso, que diría que al ser siervo de Jesús de Nazaret, no lo sería de Dios. En este caso, él dice: yo soy siervo de los dos, porque los dos son uno. En la expresión Señor Jesucristo vemos expresado su señorío y dominio. Señor, su humanidad, Jesús, y su deidad, Cristo, el Mesías. Entonces, el comprender, como punto número uno, a quién servimos y a quién amamos, hará que nuestra fe sea auténtica y coherente. Coherente porque está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Usted sabe que en el mundo hay mucha gente que cree cosas y cuando usted les pregunta por su fe, no saben absolutamente nada. La fe del cristiano debe de ser una fe basada y fundamentada en la palabra del Señor. Santiago termina su corto pero sustancioso saludo con la expresión salud. Salud del griego chairein, que quiere decir gozar o regocijarse. Por lo tanto, como somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo, manténganse siempre gozosos. Qué lindo eso, ¿verdad? Amén. No importa las pruebas, no importa las circunstancias. Como diciéndoles Santiago: si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Ánimo, adelante, con gozo, que todo lo que venga, el Señor lo tornará para nuestro bien. Nosotros leemos estas cartas en la comodidad de nuestras casas, en la comodidad de nuestras cuentas bancarias y en la comodidad de este gran país. Pero sería diferente leer estos pasajes en una situación donde estemos de vida o muerte. Allí sí tomaría más valor y decir: gracias, Señor, qué confianza más grande. Espero en el Señor, hermanos, que lo tomemos de esa forma. Que sea el Señor fortaleciéndonos en nuestra vida. Promesa hermosa para todos aquellos que profesan su fe en Jesús. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Hay pasajes que no aplican al inconverso. Bueno, creo que muchos no aplican, la mayoría. La palabra, la Biblia, es para el pueblo de Dios. Y en este caso, Santiago se dirige a los verdaderos hermanos en la fe. ¿Ve qué privilegio es tener al Señor Jesucristo, al Dios Padre de nuestro lado en medio de las pruebas? Yo no sé cuáles serán las que usted está atravesando. Lo que sí sé es que su prueba es grande. Y su prueba es la más grande y la más difícil. Y la mía también. Pero ánimo, hermano, ánimo. Confíe en el Señor, que esta palabra le fortalezca en esta tarde. Santiago dirige esta carta a los verdaderos hermanos en la fe. Vamos a ver el versículo número 2, Santiago 1:2. Hermanos míos, qué interesante, ¿no? Hermanos míos. Fíjense, hermano, que, y mire, lo dije sin pensarlo. Nosotros cuando venimos a la iglesia, inmediatamente nos apropiamos de dichos. Y usted llega a cualquiera en la calle y le dice: hermano. Llega a una tienda, ¿verdad? A mí me pasa: gracias, hermano. Pero si tenemos cuidado de esto, no todo el mundo son nuestros hermanos. Aquí Santiago dice que esta carta es para los verdaderos hermanos en la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas. Les llama hermanos y les llama amados. No son hermanos, según Santiago, no son hermanos como los judíos. No está hablando de hermanos en la fe de Abraham, está hablando como cristianos, como hermanos en la fe. Una pregunta para ustedes hoy: ¿cuántos son verdaderos hermanos en la fe? Esto solamente lo sabe usted y Dios. ¿Soy yo un verdadero hijo de Dios? Si usted es un verdadero hijo de Dios, este mensaje es para usted. ¿Sabe por qué? Porque usted estará atravesando luchas y pruebas en su vida. Entonces este mensaje es para usted. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un abanico de pruebas. Las suyas no son las mías, y viceversa. Aquí, como pastor, yo sé que hay hermanos que están atravesando por pruebas muy difíciles, donde solamente nos queda confiar en nuestro Señor, confiarle nuestra vida total a Él. Y aquí este pasaje, y especialmente este mensaje, es tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero esto responde al contexto. ¿Es usted siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Porque tenemos que partir de ahí. El escritor estaba aquí hablando sobre la actitud de su corazón, o del corazón de los creyentes hacia los problemas. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿No es cierto que por nuestra naturaleza lo primero que pensamos cuando viene un problema es: ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Porque siempre buscamos en nuestro repertorio quiénes nos pueden ayudar. El tío, la tía, el jefe. Pero aquí este pasaje dice que cuando estemos atravesando por diversas pruebas, debemos de tener un sumo gozo, que solamente se deriva de nuestra relación personal con Cristo. No se deriva de dichos que usted dice: no, yo decreto, yo declaro. No, son palabras al aire. No, eso es una relación personal con el Señor. Es lo que le da a usted la confianza de poder mantenerse con gozo en medio de las pruebas. Recordemos que el judaísmo no era perseguido. Quienes eran perseguidos eran los cristianos. Entonces estas pruebas se derivan de ser usted cristiano. Santiago, Pedro quiero decir, también apóstol del Señor, y conectados en esta idea, nos exhorta en 1 de Pedro 1, 6 al 7, y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para los cristianos, hermanos, las circunstancias de la vida no son más que oportunidades para robustecer nuestra fe. Es la única manera que Dios ha usado o ha permitido para que nuestra fe se vaya fortaleciendo y así acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Si Dios deseara algo, diríamos que como todo padre quiere estar cerca de sus hijos, con una relación y con una fe auténtica y coherente. El deseo de Dios es que como hijos afrontemos la adversidad de la manera correcta. Mire, cuando usted ha atravesado anteriormente por circunstancias difíciles y de pronto vio que Dios le salió al encuentro y todo lo tornó para bien, dice usted: pero ¿por qué me preocupé?
¿No hubiera sido mejor pasar ese tiempo alegre? Un ejemplo de eso es cuando por A, B o C quedamos sin trabajo. Una semana. Y a la semana tenemos un trabajo, gracias a Dios. Pero ¿saben que no disfrutamos de esa semana de vacación? Porque estamos preocupados. ¿Y cuánto tendré trabajo? ¿Y cómo haré? Si nosotros confiáramos, dijéramos, voy a pasar esta circunstancia, este tiempo difícil, con gozo, con alegría, esperando en el Señor. Y después el Señor nos daría un trabajo, diríamos, Señor, gracias por la vacación de una semana que tuvimos. Creo, hermanos, que es importante que nosotros aprendamos a atravesar correctamente por las pruebas. Las pruebas y el sufrimiento, mis amados hermanos, no tienen sentido. Y mucho más, la prueba es irracional, a no ser que exista un buen propósito para él. Siempre hay un propósito en medio de las pruebas para los hijos de Dios. ¿Cuándo nosotros pudiéramos habernos imaginado estar en este lugar? Hace un año atrás. Orábamos por un templo. ¿Dónde? No sé. Pero qué lindo, ¿verdad? Que en medio íbamos contentos, servíamos al Señor de la misma manera. Y hoy estamos acá. Y de pronto quizás estaremos en otro lugar donde el Señor lo permita, pero disfrutando cada momento de nuestra vida. Sabiendo, hermanos, que el día de mañana nadie lo tiene asegurado. ¿Por qué no ser feliz hoy? ¿Por qué no tomarnos de la mano del Padre y decir, no importa las circunstancias, las pruebas, yo estaré gozoso? Hasta cierto punto es una decisión. Yo decido estar gozoso y confiar en mi Dios en medio de esta prueba. Señor, ayúdame a tener gozo en medio de las pruebas. Quizás puede ser una oración suya. Ayúdame, Señor, porque no puedo, no entiendo, me vuelvo loco. Santiago nos exhorta para que en cada momento de nuestra vida, independientemente de las circunstancias, hallar el manantial de gozo. No hay cosa más terrible que nos agobie tanto el saber que pronto partiremos de esta tierra, que un día de estos pedirán nuestra alma. Y eso nos asusta, eso nos conmueve. Pero ¿sabe qué? Aún eso es una prueba diversa donde podemos tener gozo mientras llega ese día maravilloso en que nos encontremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Recuerda, la prueba lleva la idea de promocionarnos a otro nivel. Todos los que hemos pasado de grado en la escuela hemos tenido que atravesar una prueba dura y difícil, pero cuando la pasamos y cuando vimos la calificación, ¿qué surgió en nuestro corazón? Gozo y alegría. Pero es momentánea. ¿Por qué? Porque pronto comienza otra vez el año escolar y las clases vienen más fuertes y los exámenes vienen más fuertes, y así nos vamos graduando poco a poco. Así que esa es la idea de la prueba. Cuando usted en Cristo atraviesa una, crece su fe, o sea, cuando usted prepárese, porque viene otra más fuerte, y viene otra más fuerte, y viene otra más fuerte, y ese es el caminar de la vida cristiana, porque es la única manera en que Dios ha permitido que nosotros podamos crecer y madurar. Hermanos, realmente es alentador saber que en medio de la prueba nos podemos regocijar en el Señor. De esta manera llegamos a ser pobres en espíritu cuando somos probados. Pobres en espíritu, ¿por qué? Porque un pobre en espíritu es aquel que depende de Dios a cada instante. Es el mendigo con la mano extendida, dependiendo de Dios a cada momento. Danos, Señor, el pan nuestro de todo el mes. No, el Señor pudo haber dicho, haber cambiado la oración, ¿verdad? Y para que no estemos mortificándolo cada día, decir, pidan de una vez para un año. Pero Él dijo, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque el Señor anhela que nosotros dependamos de Él. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vencemos una prueba, hermanos, ya estamos preparados para otra mayor, hasta que lleguemos a la madurez en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que se persigue en la prueba, la madurez. La palabra griega aquí traducida, prueba, es paraimos. Significa una experiencia o comprobación o un examen. Este proceso debemos atravesarlo con gozo, como ya lo dijimos. Alguien ha expresado de la siguiente manera: el ácido del dolor prueba la moneda del crecer. El ácido del dolor prueba la manera del crecer. Dios nos sostiene con su paz y amor en medio de las pruebas. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No vaya al psicólogo, vaya a Cristo. Él le dará su paz, pero no de una manera mágica. Es una relación personal que se va construyendo momento a momento. Santiago no dice que las pruebas de nuestra fe son gozosas. No, sería incorrecto decirlo, ¿verdad? Son gozosas las pruebas, y cuando estoy en pruebas estoy... No. Lo que dice es que en medio de las pruebas yo tengo que atravesarlos con gozo. ¿Cómo nos sentimos cuando obtenemos muy buena calificación? Nos sentimos contentos y eso nos promueve. Punto número 2. La fe victoriosa siente gozo. Sentimos gozo. Como cristianos, puedo aguantar y soportar las pruebas. Jesús, como Jesús, como Hijo de Dios, pudo aguantar y soportar sus pruebas porque miraba el gozo puesto delante de él. Es tremendo eso, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Los hebreos, o el pueblo cristiano en el tiempo de Santiago, debían fijar sus ojos en Jesús, que es el objeto exclusivo de nuestra fe y salvación. Y dice el pasaje: el autor, consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, hermanos, perseveró para que pudiera recibir gozo de haber cumplido la voluntad y exaltación del Padre. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando hemos cumplido fielmente con gozo, hay una aceptación y hay un respaldo de parte de Dios. El pasaje en cuestión de Santiago nos exhorta a mantener el gozo en medio de la prueba. A veces nos viene sensación de castigo cuando estamos pasando por alguna circunstancia. Decimos: ¿será que Dios me está castigando? No sé si le ha pasado a usted. A mí me ha pasado muchas veces que a veces voy por un camino y quizás voy teniendo un mal pensamiento y de pronto me tropiezo. E inmediatamente digo: esto me pasó porque yo voy teniendo un mal pensamiento. A veces somos probados, a veces estamos pasando por circunstancias y pensamos: ¿será que Dios me está castigando? Debemos pedirle a Dios la sabiduría para saber qué es prueba y qué es disciplina, para que podamos discernir y poder avanzar. Por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, él no fue disciplinado en este caso, sino que fue probado cuando Dios le pide que ofrezca lo que más amaba. No estaba siendo castigado, estaba siendo probado en su fe. El padre de los que creen a Dios estaba siendo probado, el padre de la fe. Así también será probado el cristiano. Los que confían en Dios siempre salen victoriosos sobre la prueba.
Santiago 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y sí, leí la versión también que le dio el pastor, y me llamó la atención esa, porque dice: cuando estéis rodeados. Y cuando yo leía eso, me venía la idea de perros rabiosos queriendo devorarme, rodeado. Qué tremendo, ¿no? Frase que indica encuentros no esperados. Cuando os halléis, algo que usted no esperaba. La versión hispanoamericana dice: cuando caigáis. Cuando caigáis, de repente va caminando y usted cae y no está preparado, porque se hace referencia a eventos inesperados en la vida. El mismo término griego aparece en Lucas 10:30. ¿Se recuerdan? El jueves hablamos un poquito de esto, cuando dice que un hombre cayó en manos de ladrones. El cristiano no busca oposición, pero le viene y él sabe cuál es la actitud correcta hacia ella. Y como punto número 3, ya para finalizar, no ignoramos la batalla espiritual. Sabemos que estamos en una guerra, en una batalla, y el versículo número 3, Santiago 1, dice: sabiendo. Me llamó la atención eso, porque una de las actitudes del cristiano es poder saber la batalla que está librando. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay dos palabras en el griego para significar saber. Número 1, la usada aquí, que significa saber por experiencia, reconocer. Cuando hice la pregunta de los hermanos que tenían años, el que tiene más años en este camino es el que más sabe cómo son o qué cosas encontraremos. Por eso es importante, hermano, que cuando usted se encuentre en una situación donde no sabe qué hacer, busque a alguien que ya pasó por ahí. Busque consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Si alguien le puede evitar a usted pasar por alguna circunstancia, vaya y busque, y el Señor le guiará. Aquí es la palabra saber. Interesante, ¿no? Significa saber por experiencia o reconocer. El cristiano en su madurez reconoce la naturaleza de la batalla. Ya nosotros sabemos, hermanos, nosotros tenemos una idea de cuáles son las cosas que batallan con nuestras almas, o con nuestra alma, perdón. Y usted tiene que saber, y tiene que estar atento, y tiene que estar pendiente. Esté preparado. La persona que sabe está preparado, tiene experiencia y va creciendo en la fe. Está madurando. Esa es la idea de Dios, ese es el propósito de Dios en las pruebas. Su confianza en Dios está robustecida. ¿Sabe quién es un buen ejemplo de lo que estamos hablando? El rey David. El rey David fue escalando en sus pruebas, y de pronto le vino una prueba grande y crucial que era para su bien y para el bienestar del pueblo de Dios. 1 Samuel 17, 34 al 37. La experiencia de saber David que Dios lo libraba y que cada prueba él crecía en su fe, lo preparó para cuando vino la prueba más grande de su vida, que fue enfrentarse con el gigante. Miren qué interesante en el diálogo con Saúl, cuando David dijo que él sí podía pelear con el filisteo. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, yo decía, no solo Sansón los mataba, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Se lo quitaba de la boca. Esa experiencia para David, y él sabía que todo eso era la mano de Dios, la mano de su pastor guiándolo a él. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Me imagino que cuando David venía ya con alguna parte, alguna oreja como trofeo de ese oso,
su fe crecía y su confianza crecía. Y después dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Estaba acostumbrado David a enfrentarse con estas cosas. Y entonces dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. Miren, esto es muy interesante. David nunca peleó solo. David siempre confiaba en el Señor en medio de sus batallas. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. ¿Ven? No fueron sus fuerzas, no fue su astucia. Del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Que Dios te guarde. Qué lindo eso, hermanos. El rey de Israel no tenía la experiencia, no tenía la comunión, no tenía esa fe fundada en la experiencia con su Dios. Y esto sucede, quizás una comparación. Saúl el rey, el hombre que tenía la autoridad, pero no tenía la experiencia de caminar con Dios. Usted no tiene que tener muchos títulos y no tiene que tener muchos nombres. Lo único que usted tiene que tener es una confianza plena en que el Señor está a su lado. El momento de la prueba vendrá. Y podrá decir, así como el Señor me ha librado a través de los años, esta prueba que viene, que parece la más grande, también el Señor me va a librar de ella. Amén. Amén. Siempre habrá un propósito en medio de la prueba, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. El cristiano maduro reconoce que salir victorioso en las pruebas le produce constancia y perseverancia. Qué lindo es ver, hermanos, después de años, que siguen perseverando en la fe. Anita, Dios te bendiga. Servíamos juntos en una iglesia hace años. Y de pronto ver que sigue. Qué bueno, ¿no? Porque eso quiere decir que ha venido luchando, ha pasado momentos difíciles, las estará pasando, pero al verla a ella me fortalece porque digo, no soy solo. Y al ver a mi hermano que tiene 50 años, digo, cuántas luchas, cuántas batallas, qué confianza no habremos de adquirir cada día. Pero ¿sabe qué, hermanos? Algunos se corren, algunos se desertan cuando ven lo duro de la batalla, cual Saúl, que nunca pudo experimentar qué significa depender de Dios. No sea eso en su vida, hermano. Que usted pueda tener constancia y perseverancia. Le tengo una buena y una mala. Usted puede tener constancia y perseverancia. Esa es la buena. La mala es que viene a través de las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra griega hupomone quiere decir literalmente permanecer bajo, no huir, mantenerse. Lo genuino de la fe es demostrado por permanecer fiel bajo la aflicción en lugar de ser movido de ella. Triste encontrar a otros hermanos. ¿Y qué pasó? Nada. Y empiezan a poner un montón de excusas. Lo cierto es que usted va e investiga su vida y la lástima. Fueron víctimas de las circunstancias. Nunca abandonaron los hombres grandes. Encontramos el testimonio de hermanos que nos precedieron en la fe, que nunca abandonaron por fuertes que fueran las pruebas. Hermano, ¿no es cierto que cuando más fuerte se pone la prueba es cuando más queremos abandonar? Comenzamos con gozo algo, ¿verdad? ¿Cuántos libros a la mitad tenemos por ahí? Comenzamos con gozo, con alegría, pero ya a la mitad nos desanimamos. Miren, hubieron hombres que nunca se desanimaron por fuertes que fueran las batallas. Podemos citar muchos, pero pasaríamos toda la tarde acá.
vamos a citar a uno de los más grandes en el Antiguo Testamento, después de Jesucristo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente sabía que se encontraría con circunstancias difíciles, ¿verdad?, que trae lo que es la vida cristiana, sino que anticipadamente el Espíritu Santo le decía: cuando vayas a tal lugar, no te van a recibir y te van a llevar a un hotel de 5 estrellas. No, cuando llegues a tal lugar, te van a esperar cárceles y golpes. No importa, decía el apóstol Pablo. Eso hace que mi fe y mi confianza en mi Dios crezca adelante. Hechos 20, 23 al 24 dice Pablo: salvo que el Espíritu Santo, bueno, es un profeta que estaba hablando aquí, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Fuera usted a esa ciudad? Si Dios le manda, debería de ir. Pero dice Pablo en el 24: pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sabe lo que Pablo quiere estar diciendo ahí? No me enfoco en ellas, sino que pongo el gozo de servir a Cristo por delante de ellas. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No siga así el pasaje, es una nota que yo puse aquí. O sea, ya no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo decía: yo ya no vivo. Lo que vivo en esta carne, ya no lo vivo satisfaciendo mis deseos. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? ¿Dice el pasaje? Con gozo. Es la manera, hermanos, que Dios escoge para que sus hijos crezcan y maduren. El saber eso me hace atravesar cualquier circunstancia con gozo, podría haber dicho el apóstol Pablo. Y el ministerio, o sea, el propósito por lo cual Dios me llamó, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Conclusión. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera, y lo vuelvo y lo cito: el ácido del dolor prueba la moneda del carácter. Y eso es muy cierto. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos hoy. La prueba que usted está atravesando hoy es un instrumento de Dios para que su fe crezca. Confíe, Él no nos va a abandonar. Puedes confiar en el Señor. Él no te va a fallar. Él nos prueba para que pueda producir en nosotros dependencia de Él, para que nuestra fe se fortalezca, para desarrollar paciencia en nuestra vida, con el fin de que seamos cristianos maduros, listos para animar e instruir a nuevos creyentes que se unirán al reino de Cristo. Ese es el propósito. Que usted esté preparado, que esté fuerte, esperando a otros niños en la fe que vienen para decirle: adelante, adelante, yo ya pasé por ahí. Por la experiencia sé que esta es la manera que mi Dios usa para que podamos crecer. Adelante, no te preocupes, animándonos los unos a los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, por esta oportunidad. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias por hablar directamente, Señor, a nuestros corazones. Permite, Señor, que tu palabra haya caído como un bálsamo en nuestros corazones, Señor, para que cada uno de nosotros, cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando, podamos salir de este recinto, Señor, con gozo y alegría, sabiendo que tú estás a nuestro lado y que lo que estamos atravesando nos promoverá en nuestra fe, en nuestra confianza a ti, y que la prueba es momentánea. No importa cuánto dure, un día terminará y nos darás el premio. Pero mientras tanto, Señor, tú nos fortaleces para que sigamos con gozo haciendo lo que estamos haciendo, o atravesando esta prueba con gozo, Señor. Permite, Padre, que los hermanos de esta congregación y los que vayan a escuchar este mensaje puedan tomar esta palabra
y ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Así puesto en pie.